Bueno, entonces vean, ahora sí les comento. Tengo parcial. ¿Sí? Les tengo parcial de hoy en 8. ¿Listo? De lo que diga el profesor hasta antes del parcial. ¿Sí estamos? Eso incluye lo que hemos discutido de momentum, de energía, ¿cierto? De esas cuestiones. Sí, o sea, lo que yo haya mencionado, esos temas de velocidad, de momentum, de masa, de colisiones elásticas, colisiones inelásticas, todas esas barbaridades vienen en juego. Y viene lo que voy a decir hoy. De pronto lo que voy a decir hoy lo vamos a evaluar un poco conceptual y algún ejercicio muy tranquilo, pero el que sí lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar. ¿Está claro? Bueno, bien, miren, se acabó lo lindo, se acabó la mecánica clásica. Entonces ahora venimos a hablar de, digamos, relatividad, pero en la parte dinámica, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del concepto de masa, vamos a hablar del concepto de momentum lineal otra vez, pero en relatividad, y vamos a hablar del concepto de energía cinética otra vez, ¿en dónde? En relatividad. Para mi criterio, humildemente lo digo, me parece que lo que hice antes de esto que voy a hacer es perfecto. Es decir, que les abra ustedes la mente para lo que yo voy a hacer, porque voy a hacer ahí unas cuentas más o menos barbaritas. Claro que ahí están en los libros, que no me estoy inventando nada nuevo, entonces es para que ustedes lo tengan presente, ¿listo? Lo que voy a hacer con la masa es algo que todo el mundo, un profesor de física es de hoy a día, pero bueno, porque no lo voy a demostrar matemáticamente, lo voy a demostrar como conceptualmente, como que el cerebro, las ideas nos hacen inferir que eso es correcto. ¿Estamos? Yo voy a empezar. Vamos a hablar del concepto de masa relativista, este casi no se ve. Masa relativista. El concepto de masa relativista. Entonces, miren, nosotros tenemos una restricción, ¿cierto? Nuestra restricción en relatividad es que son de los dos postulados principales. Que la velocidad de la luz es una constante universal y que los objetos materiales en general no podrían llegar a superar esa velocidad. Sí, objetos materiales. Ese es nuestro reto. ¿Eso qué quiere decir? Pues miren, que si uno hace una curva, por ejemplo, una curva de velocidad, ¿cierto? Pues lo que uno va a encontrar es que hay un límite, ¿cierto? Una curva de velocidad puede ser respecto al tiempo, respecto a, no sé, cualquier variable, pero en relatividad en general uno encontraría que aquí hay una especie de asíntota, una estructura que no nos permite subir, no nos permite subir, no nos permite pasar de ese valor de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y incluso puedo poner esta gráfica en el tiempo. Entonces, sí, la velocidad aumenta, pero llega un punto donde, por más que yo le haga, la velocidad no va a aumentar. Y nosotros vamos a pegarnos de ese criterio para definir el concepto de masa relativista. Si ustedes miraron el libro, si miraron los libros, el concepto de masa relativista sale de un criterio de colisión, sale de un criterio de velocidades relativas, pero pues yo no voy a entrar en esos detalles, pues porque pienso que podría enredarlos más de lo que vale la pena hacerlo. Entonces miren, ¿qué dice la segunda ley? Voy a entrar con mecánica clásica de ese concepto. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Recuérdenme por favor, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Estamos? Entonces, estamos de acuerdo que si nosotros tenemos un objeto que parte de velocidad cero y empieza a aumentar y aumentar y aumentar su velocidad, ¿eso qué quiere decir? Que el objeto está ¿qué? Acelerado. El objeto está acelerado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces implica eso lo siguiente, que si yo hago más fuerza, en mecánica clásica dice que hay más que, pues yo aquí pongo más fuerza, pues más que, más aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Desde la mecánica clásica. Pero miren que cuando uno hace física relativista,
Uno pues aplica fuerza, el objeto se acelera, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera, va aumentando su velocidad, pero va a llegar a un punto crítico que la física clásica no puede justificar fácilmente, o que uno tiene que recurrir a algún tipo de límite, y es esto. Miren aquí, digamos que trata de mantenerse sobre esa línea, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, hay momentos en donde la física clásica diría, si usted le aplica más fuerza a eso, eso debería seguir, ¿qué? Aumentando su velocidad. O sea que es posible que uno encontrara que en la física clásica, no sé, suponiendo que se desprende en este punto, uno le sigue aplicando fuerza y esto se sigue acelerando, por lo tanto la velocidad sigue, ¿qué? Aumentando. La relatividad nos impide ese efecto. ¿Sí estamos? Entonces, yo lo que quiero es que probemos que a partir de la mecánica clásica podríamos tratar de inferir cómo es la estructura matemática de la ecuación de masa de la relatividad, ¿sí? Entonces, miren, como a mayor fuerza, mayor aceleración, y hay un punto en donde uno hace lo siguiente, ¿cierto? Y yo le aplico fuerza, pero la aceleración no aumenta, o sea, aumenta algo muy pequeño. Entonces, yo hago una gran fuerza, la aceleración no aumenta. ¿Cuál será el efecto o cuál será la causa de ese efecto? Que la masa aumente. ¿Qué pasa con la masa? ¿Disminuye? Espera, porque si yo hago más fuerza, aquí la aceleración prácticamente no se mueve, ¿cierto? Y si la masa aumenta, eso sería raro, porque entonces el valor de aceleración debería cambiar, ¿cierto? O sea, aumenta no, sino, es decir, si el valor de masa disminuye, que creo que fue lo que me diste, entonces si disminuye sería muy raro, porque entonces la aceleración sería mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, si la fuerza aumenta, la aceleración no cambia mucho, es porque la masa, ¿qué está haciendo? Está aumentando. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, si yo digo que en este punto, por más fuerza que yo haga, la aceleración es cero, ¿sí? Entonces eso me permite, por ejemplo, evaluar un límite, que yo pueda decir, por ejemplo, para que la aceleración tienda a cero, solo hay una forma de que la aceleración tienda a cero, y es que la masa tienda a ¿dónde? Entonces el límite cuando la masa tiende a infinito de F sobre M, ¿cierto? Debe ser igual ¿a cuánto? El límite cuando M tiende a infinito, ¿cuánto da? Cero. Eso quiere decir que la aceleración tiende a ¿dónde? A cero. Es el efecto que nosotros estamos notando aquí. Si lo miran, conclusión. Miren otra vez. Cuando la masa tiende a infinito, la aceleración tiende a ¿dónde? A cero. O sea, la aceleración es prácticamente cero. Este es el efecto que estamos percibiendo cuando estamos a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Entonces eso implica que la masa está ¿qué? Aumentando en el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra masa en términos del tiempo siempre aumenta. Entonces, como nosotros somos relativistas, como nosotros estamos jugando la relatividad, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay un factor en relatividad que hace que las cosas se dilaten o se contraigan. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos necesitando un efecto de ¿qué es la masa? ¿De dilatación o de contracción? De dilatación. ¿Quién me recuerda cómo era la ecuación de la dilatación del tiempo? Allá mi amigo. Y yo le ayudo. Delta de T. Raíz de 1 menos. Dice que no. Delta de 0 sobre factor gamma. ¿El delta de T es un 0 sobre factor gamma o por factor gamma? Por factor gamma. Recordando que gamma es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí lo pillan? Entonces, miren que cuando nosotros teníamos este efecto, ¿qué pasaba con esto? ¿Aumentaba o disminuía? Aumentaba. Ese es el efecto que nosotros estamos esperando ¿de quién? De la masa. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, si nosotros hacemos un truco análogo con la masa y hablando de relatividad y usando el factor fantástico, fabuloso que aparece en todas las ecuaciones de relatividad, que es gamma, pues lo que podríamos esperar es que la masa relativista parta de un valor de masa ¿qué? Inicial, que es un valor de masa clásico, en donde la masa clásica siempre se comporta tranquila hasta que llega a un umbral, que es el umbral ¿qué? Relativista. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí toda la masa empieza a ¿qué? Aumentar, como lo hace este factor de tiempo. ¿Sí estamos o no? Por lo tanto, espero que ustedes no se sorprendan si les digo, pues debe ser una masa inicial, ¿cierto? Multiplicada por ¿quién? Por el factor gamma, que sería raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí lo ven o no?
Física. No he boleado cuentas, no he despejado eso en ninguna ecuación. ¿Se puede despejar de una ecuación? Sí, busquen 1.000.000 de libros, que en 1.000.000 de libros está demostrado. Pero pues yo estaba interesado más en que el concepto nos llevara a eso. Desde la mecánica clásica, suponiendo que la masa tiende a infinito, que implica que la aceleración tiende a cero, y eso solo pasa cuando nuestra velocidad es casi que la de la luz, ¿sí lo pillan? Entonces, por ejemplo, yo esta masa la puedo evaluar cuando la velocidad sea la velocidad ¿qué? De la luz, y estoy esperando que me dé lo que yo quiero que me dé. Entonces yo digo m va a ser igual a m sub 0 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado, como estoy evaluando la velocidad en c, entonces pongo c cuadrado sobre c cuadrado, y en ese momento este término se hace cero y esta cosa se dispara. Entonces me da que la masa tenga un valor muy grande, tan grande como infinito, que es lo que yo estoy esperando que pase cuando la aceleración tiende a ¿dónde? A cero. ¿Sí lo pillan? ¿Aló? ¿Sí está claro? Entonces, razón por la cual esto me justifica que la masa tenga esta estructura matemática con el factor gamma. Y no puede ser sobre gamma, tiene que ser por gamma, teniendo gamma como 1 sobre raíz de b cuadrado sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí lo miren? Les presento entonces la masa que relativista. Entonces la masa va aumentando, la masa va cambiando en el tiempo. Y esto es lindo porque ustedes se acuerdan cuando uno hace la segunda ley de Newton, uno dice fuerza igual a masa por aceleración. Sí, solo si la masa es ¿qué? Constante, pero pues aquí no es constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la segunda ley de Newton, o esas cuestiones que tienen que ver con el momentum, con la masa por la velocidad, deberían ¿qué? Cambiar. Cambian porque la masa ya no es ¿qué? Constante. La masa va cambiando mientras uno va aumentando la velocidad. ¿Se lo ven? De hecho, si uno hace una gráfica de la masa, digamos contra el factor, creo que eso está en el libro, ¿cierto? El factor de B sobre C, ¿cierto? Que hacen esa relación. Entonces la gráfica que hace, que hay una asíntota y esto empieza a hacer esto. O sea que por aquí explota el límite, o sea, se dispara. ¿Saben recuerdo? Cuando uno se está acercando a la que a la velocidad de la luz, o sea, cuando B sobre C tiende a 1, esta vaina que se dispara hacia infinito, que es lo que necesitamos, que la masa aumente tanto que sin importar qué fuerza haga yo, la aceleración sea ¿qué? Cero, y pueda garantizar que la velocidad del objeto es máximo c. Yo quería que la velocidad máxima del objeto sea la velocidad. Entonces, razón por la cual la ecuación linda es esta. ¿Estamos? M sub 0 es la masa clásica, la masa en reposo. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Pregunto, ¿está claro ese truco? Mi amigo relativista. Acá. Listo. Entonces hagámonos una pregunta. Hagámonos una preguntita sencilla, así, rápido. Supongamos que tenemos una masa M sub 0 de 1 kilogramo, ¿cierto? O sea, una masa en reposo. Y supongamos que la velocidad es 4/5 de c. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es qué? La masa de ese objeto bajo esas condiciones de velocidad. ¿Listo? Y ya ahorita les pongo eso. ¿Qué pasó? Sí. Que si un objeto tiene una masa en reposo de 1 kilogramo y su velocidad es de 4/5 de c, entonces ¿cuál es su masa, digamos, relativista? ¿Qué estamos? Ese es el punto. Estamos de acuerdo que 4/5 de c ya es relativista, ¿no? Sí, claro, eso ya va a bajar desesperantemente rápido. Listo, rayes esa idea. 1 minuto para ganar. Para que me digan cuánto da. ¿Señor? ¿Cuánto dio? Sin calculadora, háganlo. Tanto, cancelo. Chao. Álgebra de Baldor, página 1, dice un amigo.
pasó Cubis con nuestro business? Ya se hizo. Falta el abstract, terminar de traducirlo y ya. ¿Y qué dijo César Chaco? No, hasta que no tengamos esa parte ya. Yo creo que lo enviamos mañana. Ah, usted siempre me ilusiona, mañana lo pido, profe, mañana lo pido, lo pido. Bueno, listo, ¿cuánto dio la masa? Martínez, ¿cuánto dio la masa? 5 tercios por un kilogramo. O sea, 5 tercios de kilogramo. ¿Cuánto es 5 tercios de kilogramo? 1.66666666 diabólico. Listo, entonces un amigo dice que esto da 5 tercios. 5 tercios de kilogramo. Que eso es básicamente que la masa es 1,6666 diabólico kilogramos. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues la masa tuvo un aumento, digamos, considerable. ¿Sí estamos? 4 quintos es ¿cuánto? ¿0,8? 0,8C, ¿no? 0,8C. Evidentemente, a medida que nos vamos acercando más a C, pues el efecto debe ser mucho más más notorio, ¿cierto? ¿Cuánto es el aumento porcentual de la masa desde el reposo hasta la velocidad en la que va? ¿De cuánto? Del 66%. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Bueno. Está bien. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con lo mismo, para que ustedes mismos se den cuenta de cosas interesantes. Yo no me acuerdo bien de la masa del electrón exactamente el número, pero sí me acuerdo del orden, ¿sí? Si alguien tiene el numerito, pues chévere, pero no se va a poner un número. 1,3 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí estamos? 1,3 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa, digamos, hipotética que pone el profesor Omar del electrón. Es el orden de magnitud es correcto, pero el número tal vez esté mal. Y entonces me dice, la velocidad de ese electrón es, entonces vamos a poner que la velocidad del electrón es así, chévere, 0,9 ¿qué? C. Calculen cuál es qué, la masa relativista del electrón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces díganme cuánto va la masa relativista del electrón usando nuestra expresión de masa relativista. Recuerden, cada vez que pongan un 9 más, 9, pues el efecto va a ser mucho más salvaje. ¿Estamos de acuerdo? Cuadrado. Aquí va un cuadrado, o sea, todo al cuadrado, y además va todo sobre ese cuadrado, ¿no? ¿Ya no? Mira la expresión, no se te olvide. Bueno, aquí, es que aquí yo le puse C. Esto aquí es B, es que creo que era solo porque estaba usando el límite. Sí, que este era un ejemplo. Es que esta es la única. Sí, yo le puse 9 a la que me. Entonces, listo, esa es la ecuación. Entonces, díganme cuánto es porque debe ser notorio el efecto. ¿Cuánto? ¿Un poquito? ¿2 coma qué? 2 coma qué? 98. ¿Por 10 a la menos? 31 kilogramos. Esa sería la masa relativista que tendríamos, suponiendo que la velocidad de ese objeto es esta. ¿Sí estamos? Hagamos ahora el siguiente ejemplo como para mirar cuánto afectan los 9. Pongámosle 2 o 3 9 más. Entonces ya no 0,9 sino 0.9999. A ver cuánto nos da.
¿Cuánto? 9.21. ¿Con 2 nueves? 9.21 ¿qué? Porque es una menos 9,21 31. por 10 a la menos 31. Vengan, les pregunto, ¿no? Porque no lo estoy mirando y, pues, no sé, insisto, me imagino que están elevando al cuadrado, ¿no? Sí, elevando al cuadrado y todo, ¿no? 2,90 a la menos 30. ¿Quién da más? Ustedes son los de la calculadora. 9,21 por 10 a la menos 31, lo mismo que digo dentro del motor. 9,21 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa. Aquí, con 0,99, 2 nueves. Yo le puse 3 nueves. Ah, le pusiste 3 nueves. ¿Con 3 nueves cuánto te dio? 2,90 por 10 a la menos 30. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a inventar un ejercicio a ver qué nos dice esa vaina. ¿Sí? Miren esto. Pues no sé, por inventarme algo, a ver si logramos un efecto grande, notorio, que esperaría yo, ¿sí? Inocentemente. ¿Cuál debe ser la velocidad del electrón? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la velocidad del electrón para que su masa relativista sea del orden de, pongámosle 1 por 10 a la menos 15 kilogramos? ¿Sí? ¿Cuál debería ser la velocidad del electrón para lograr ese efecto? Pues me imagino que es casi C con una cantidad de nueves. ¿Quién sabe si nuestra calculadora de para tantos nueves? Ya tocaría mirar. Ah, no, su calculadora como para 500.316.80 y no sé cuántos ceros. Porque eso es unas calculadoras mortales. Texas y todo eso. ¿Cuánto? ¿Q10 cuánto? Ay, pero Sí, tengo sueño. estoy esperando el dato de David. Listo. Amiguis, ¿cuánto te dio? ¿Una cerrada? ¿Cuántos nueve lleva? No, pero el cálculo debe botarnos algo. ¿Nos arroja algo o no nos arroja nada? ¿Lo estás estimando, sí o no? Despeja. Despeja para ver cuántos nueve te dice tu calculadora. ¿Me entiendes? Si lo despejas y le metes la ecuación, sale, ¿no? Porque recuerden, de esta ecuación yo podría despejar cuál debe ser B, ¿no? Cuál debe ser la velocidad para que la masa de este fulano sea esa, conociendo la masa en reposo y despejo. ¿Sí estamos o no? Sí, averiguar quién es B. Con eso les debe dar. No sé cuántos nueve deberán aparecer, pero deben ser altos o... ¿Ya cuánto? O sea, debe ser la velocidad de qué. Si a 1 es porque debe ser la velocidad de la luz. O sea, su calculadora de pronto tiene tantos nueves, ¿cierto? Que pues cae en la velocidad de la luz. O sea, cae en el 1. ¿Listo? Estoy esperando que alguien más me diga. Por allá un amigo está echando calculadora. ¿Qué dio o no dio? O sea, 0.99 y ya con 19 sale. Yo lo puse para 12 dígitos y O sea, lo aproximó. ¿Y cuántos dígitos máximos aguanta ese cacharro? ¿12 nomás? Yo creo que se aguantaba. ¿Y esa bestia cuánto se aguanta? Charlata. Bueno, listo, ahí les dejo. Parece ser que entonces, pues por cuestiones de cálculo, cómputo, no sé, bueno, dice que la velocidad pues debería ser, no sería otra que debería ser la velocidad de la luz. ¿Estamos? Sí, porque eso cae en un 1 mortal. Muy bien.
Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, ya hemos definido el concepto de masa relativista, que era nuestro primer concepto que teníamos que sacar, porque ya con el concepto de masa relativista podemos jugar al concepto de momentum relativista. Si estamos en momentum lineal relativista. El momentum es fácil de calcular por una razón, porque el momentum relativista debe cumplir las mismas condiciones que el momentum lineal clásico. Se debe ¿qué? Conservar. Acuérdense que nosotros probamos que el momentum lineal se debe ¿qué? Conservar, o por lo menos lo mencionamos, así como la energía también debería ¿qué? Conservarse. Pero entonces estamos hablando del momentum, entonces el momentum lineal, pues básicamente para la física relativista tiene la siguiente estructura, y espero no os sorprendáis. Bien, ¿no? El momentum lineal es ¿qué? ¿Masa por qué? Por velocidad, que es básicamente el criterio que nosotros vendimos desde la mecánica clásica. Que el momentum, el dolor que producen las cosas, que uno lo puede medir, ¿cierto? El dolor es directamente proporcional al momentum. Entonces ha tenido como la masa del objeto que golpea. ¿Por qué? Por la velocidad con la que golpea el objeto. ¿Sí estamos? Claro que miren que yo puse M, ¿no? No puse M sub 0. ¿Puse qué? M. Eso quiere decir que esta masa es ¿qué? Relativista. O sea que si es relativista debería caer ¿dónde? En esta estructura matemática. ¿Lo miran? O sea, ahí está el truco. Entonces yo puedo decir que si eso es así, entonces el momentum debería ser como M sub 0 B sobre la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. ¿Sí estamos? Claro que miren que yo estoy siendo muy juicioso, le estoy poniendo ¿qué? Vectorcito, ¿cierto? Estoy diciendo que es vectorial, el momentum es vectorial. Lo hicimos cuando rayamos ejercicios tranquilos clásicos y ahora lo estamos colocando cuando hacemos ejercicios relativistas, ¿no? No os olvidéis de eso. Eso implica una cosa, eso implica que si esto se cumple vectorialmente, entonces también se puede cumplir para las componentes. Es decir, se debe cumplir para la velocidad. Obviamente estamos de acuerdo que esta velocidad G debería tener algo como esto, ¿no? B en X, ¿cierto? O B en Y más B sub Y en J más B sub Z en ¿dónde? En K. Es una estructura vectorial. ¿Estamos? Por lo tanto, el momentum debe tener también tres componentes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el momentum debería ser P en X en Y más P sub Y en J más P sub Z en ¿qué? ¿Aló? En K. ¿Sí estamos de acuerdo? Más P sub Z en K. ¿Y en qué verdad que era? X, Y, Z. Ay, aquí esta cachucha está como rarita, ¿cierto? Pareció ahí muy sutil. Listo, entonces miren, esa es la situación que tenemos. Ahora bien, ¿eso qué implica? Eso implica entonces lo siguiente, implica que P sub X debe ser igual a M sub 0 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, tengo presente esta velocidad, B, multiplicado por B sub ¿qué? X, o sea, la componente del momentum en X, pues es con la velocidad de ¿qué? En X. Aquí, no. ¿Lo ven aquí abajo? Ahora, P sub Y va a ser M sub 0, raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, multiplicado por B ¿qué? Sub Y. ¿Sí estamos? O sea, la velocidad en Y. Solo en Y. Y aquí abajo no. Porque aquí abajo es el efecto de la masa relativista, ¿no? ¿Sí estamos? O sea que aquí es B, que viene esta ecuación. Y es la velocidad B neta del sistema. Ah, la magnitud de la velocidad. Sí, la magnitud de la velocidad, que sería nuestro pitagorazo, digamos, tranquilazo. ¿Listo? Muy bien. Y ahora nos falta el Z. ¿Cómo es la estructura? Exacto, entonces aquí, ahí es con B en Z, ¿sí estamos? Y ese sería el momentum lineal en el eje ¿qué? Z, ¿sí estamos? Entonces miren, P sub Z va a ser igual
a m sub 0 por la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado por la velocidad en ¿dónde? En z. Entonces miren, el momentum simplemente se ve afectado por los efectos de, pues, por la estructura de los efectos de masa. Profe, que yo es que no entiendo cuál es la diferencia entre la velocidad v sub z y la velocidad que está dentro de la raíz. Acá. Sí, cualquiera. En cualquiera no, lo que pasa es que esta es la componente en la dirección X, esta es la componente en la dirección Y, y esta es la componente en la dirección Z. Pero esta es la velocidad, o sea, la norma de quién? De esta velocidad. Si estamos, esa es la norma, o sea, el tamaño de la velocidad neta que tiene en cuenta las tres componentes, X, Y, Z. Si estamos, además porque como te digo, ese efecto deriva o viene es de la parte de la, bueno, lo acabo de borrar, de la masa, que dice que m es igual a m sub 0 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, y b es la velocidad neta que tiene el objeto que nos está moviendo. ¿Estamos? Ese es el asunto. ¿Sí no? Veo aquí mi amigo con mirada inquisitiva, con mirada de duda. ¿Qué pasa, compañero Campos? Ya no está serio, ya ni me pone cuidado. ¿Quién? ¿Yo? Pero yo me llamo Duan, profe. Duan. Pues dice Campos ahí. Mi amigo Campos, ¿como quién es Campos? Yo estudio Campos, profe, no, ¿quién es usted? Muy bien. Bueno, listo. Bien. Ah, bueno, listo. Entonces vean. Esto es una cosa importante, pues ver que el momentum conserva su forma, ¿sí? El momentum no cambia su forma, el momentum mantiene su forma tradicional, masa por velocidad, pero ojo, ¿es la masa qué? Relativista, ¿sí estamos? ¿Qué depende obviamente de la masa qué? En reposo, o sea, ¿cómo cambió? Por efectos del aumento de velocidad, ¿sí estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cuál es el truco del momentum? El truco del momentum es que le permite a uno calcular la energía. Porque acuérdense que les dije que de alguna forma uno podía pasar de momentum a energía, ¿cierto? Y ahí es donde está el secreto del asunto, ahí es donde está el truco. Que creo que ese día yo hablé que había una cosa que se llamaba Hamiltoniano y que usaba el momentum como p cuadrado sobre 2m para expresar la energía. ¿Sí? ¿Ah? Más la energía potencial. Bueno, sí, más la energía potencial. Sí, claro, Hamiltoniano tiene más la energía potencial. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos el momentum, tenemos la masa relativista, entonces con esas dos expresiones, con esas dos estructuras relativistas, vamos a calcular la energía. O sea que por ahí es donde va a aparecer nuestro amigo E igual a m sub 0 c cuadrado, que ya nos va a ir llevando al m c cuadrado, a la famosa ecuación, pero eso vendrá un poco después cuando uno diga, es que la energía es equivalente, o la relación de equivalencia entre masa y qué, y energía, la famosa relación que hace que nos invente una bomba atómica, así pum, ¿cierto? Que con una cosita de uranio así tranquilo, uno acabe con lo que se mueva. ¿Sí estamos? ¿Se acuerdan de Mentes Brillantes, no? Pero vimos hace poco y que hablaba estrictamente de eso, ¿cierto? Entonces bien, hablemos de energía. Vamos a hablar de la energía cinética. Energía cinética. ¿Listo? ¿Qué pasó, compañero? Listo. Energía cinética. Entonces, miren, nosotros, ¿se acuerdan que desde el punto de vista clásico dedujimos la energía cinética? Hicimos una integral. ¿Quién fue el que fue al Gol de la Fama y realizó la integral con técnicas especiales? Creo que fue nuestro amigo Juiz. Pasó al Gol de la Fama y yo la saqué de un viernes a un sábado, no durmió el hombre y ahí la dedujo. Entonces nosotros vamos a hacer un juego muy similar. ¿Sí estamos? Tengan presente que aquí hay unas triquiñuelas matemáticas, hay unas mañas matemáticas que están perfectamente cuadradas, que yo no me estoy inventando nada novedoso, que son mañas que nos permiten llegar al concepto que estamos buscando. ¿Sí estamos? Para que no digáis. Recuerden, cualquier demostración que yo haga aquí en general la pueden buscar en un libro y la van a encontrar. ¿Sí estamos? Entonces miren, vamos a partir del siguiente criterio. Vamos a partir de qué criterio, de que la energía cinética, ¿cierto? Que la energía cinética es igual a
a esta integral, a la integral de f por qué, de x, claramente. Listo, o f punto de x, si quieren vectorial, como por ahí creo que la hicimos, y ahí va saliendo, ¿sí? O sea que la energía cinética es igual al trabajo realizado sobre el sistema, ¿cierto? Aunque uno generalmente habla del delta de K, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar con K, así tranquilamente. ¿Listo? Para poder hablar de eso, entonces tengo que caer en unas cosas, que es cómo definir la fuerza. Para definir la fuerza, uno puede hacerlo desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista ¿qué? Relativista. ¿Cuál es la diferencia entre el punto de vista clásico y el punto de vista relativista? Que para el punto de vista clásico, la masa, tranquila, la masa es ¿qué? Constante. Vamos a velocidad de la luz y los clásicos Newton, Galileo dicen, tranquilo papito, la masa es ¿qué? Pues la masa inicial que tú tenías, el sistema no ha cambiado su masa. ¿Cuál es el problema relativista? Pues que el problema relativista nos dice que la masa sí va cambiando mientras nos vamos moviendo. Entonces eso afecta ¿qué? La fuerza. Porque miren, la receta original de Newton es esta. Fuerza igual a dP dt. Esa es la receta original de la segunda ley de Newton. Esa es la ley de Newton original. No fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton-Bamba. ¿Sí? Que tiene una asunción grave, que es que la masa es ¿qué? Constante. Ese es el problema de la segunda ley de Newton, la que nos enseñan siempre. Entonces ahora yo digo, desde el punto de vista clásico, como yo voy a asumir que la masa es constante, pues entonces esto es la derivada de ¿qué? Digo, la fuerza es la derivada de P, que es masa por ¿qué? Por velocidad, ¿respecto a quién? Respecto al tiempo. ¿Sí lo pillan? Esta es la derivada de un ¿qué? De un producto. Estamos en la derivada de un producto. Entonces yo digo, bueno, entonces eso me va a quedar a mí, ¿qué es esto? La derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, dm dt por b, ¿cierto? Ah, bueno, más ¿qué? m db dt. ¿Sí estamos? Pero como Newton dice que la masa es constante, pues ¿cuánto es el cambio de la masa respecto al tiempo? 0. Entonces por lo tanto me queda que la fuerza es igual ¿a qué? A m dB dt. Y dB dt es lo que nosotros llamamos ¿qué? Aceleración. O sea que ahí nos queda la segunda ley de Newton-Bamba, que es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí estamos? Bien Bamba, sí. Muy Bamba. Pero pues obviamente mucho la hemos usado para resolver problemas, porque a nivel clásico, aquí en la cotidianidad, pues la segunda ley de Newton pega perfecto, ¿no? La masa no tiene cambios considerables, como cuando se producen esos efectos relativistas que se va asintóticamente. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? La aceleración es vectorial. Sí, claro, la aceleración es un vector por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, uno lo puede probar cuando uno... Mira este dibujito así rápido para que lo veas. Un movimiento circular. Tienes un vector de velocidad de acá, ¿cierto? Y ahora tienes un vector de velocidad de acá. Pues obviamente como es un movimiento circular, la velocidad es tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Estamos suponiendo que es un movimiento circular uniforme. Eso quiere decir que la norma de esa flecha es exactamente ¿qué? La misma. Porque el movimiento circular uniforme, la rapidez es constante, lo que cambia es la velocidad. Entonces, ¿qué es el vector de aceleración? Pues el vector de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial en un intervalo de ¿qué? De tiempo. Pero el tiempo no es un vector. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo puedo hacer que como esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial, pues yo puedo hacer la resta. B final menos B inicial. Y entonces la resta es la siguiente estructura. La resta es esto. Voy a pintar este vector, lo voy a poner ¿dónde? Acá. No, creo que está más inclinado, ¿cierto? ¿Así? Bueno, más o menos. Entonces miren, ¿sí lo ven? Este es el vector BI y este es el vector BF, ¿sí? Esa es la resta entre los dos vectores. ¿Cómo se representa la resta de dos vectores de manera vectorial? Pues una flecha que va de la cabeza del uno a la cabeza del otro. Es esta flecha. Y esa es la aceleración.
Porque la dirección de la aceleración es la dirección en la que cambia la velocidad. La velocidad, perdón, y es velocidad final menos velocidad inicial. Ahí en esa dirección va el cambio. ¿Sí lo pillas? Y esta aceleración es la aceleración centrípeta. Y mira qué curioso, va para el centro. Entonces es un vector. ¿Sí ves? Ahí es un vector. Es una flecha. ¿Sí estamos? Bueno, espero que sea claro eso. Pregunto, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Bien, entonces ahora sigamos. Entonces ahora sigamos con esta situación. Entonces ahora mismo, si fuera desde el punto de vista clásico, entonces K sería igual a la integral de f punto de x. Pues obviamente después de que hago el producto punto, pues generalmente este problema se supone que la fuerza de desplazamiento son ¿qué? Paralelos, o sea es un problema unidimensional. ¿Sí estamos? No es un problema donde haya algún ángulo entre la fuerza y el desplazamiento para que aparezca el coseno y nos metamos en problemas, bla bla bla, ¿me entienden? No es un problema muy simple que generalmente termina siendo un problema de tipo escalar. ¿Sí estamos? Bueno, o sea, suponiendo esto escalar y esto escalar, porque igual el producto punto da un escalar. ¿Sí estamos o no? Entonces, si fuera clásico, yo tendría que insertar en esta ecuación esta fuerza. ¿Sí estamos? Pero como es relativista, entonces la fuerza que tengo que insertar es la fuerza completa, la que incluye un cambio de masa en el tiempo y la que incluye pues una aceleración en el tiempo. ¿Sí estamos? O sea que la ecuación que yo tengo que insertar dentro de esta integral no es f igual a m de bt, sino tengo que insertar f igual a de m de t por b más m de b de t. ¿Sí estamos? Claro que obviamente uno se va de pilo, uno no la inserta así ya resuelta, uno la inserta ¿dónde? Aquí. Porque para poder resolver eso yo voy a hacer triquiñuelas con los diferenciales, ¿sí me entienden? Porque si la inserto así, de pronto hacer la integral ya no es tan trivial, ¿sí me entienden? Pero si la meto así, la integral me puede salir más sexy, más tranquila, más relajadita. ¿Sí estamos? Entonces, pero ¿están de acuerdo que esto y esto es exactamente qué? Lo mismo, pues suponiendo que la masa es variable, así que no hay pierde. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, entonces K debe ser igual a la integral de f, pero ¿quién es f? Este de aquí lo voy a poner sin vector, si me lo permiten, escalarmente. Entonces yo digo esto es de m b de t y pues va con un diferencial de ¿quién? X. De x, ¿no? ¿Te parece mucho a tu triquiñuela? Solo que aquí se hacen unas mañas mucho más mortíferas, ¿sí? Aquí se hacen unas mañas mucho más mortales. Pregunto, amigos, recuerden, a los ingenieros casi nunca les demuestran recetas, pero a mí sí me gusta bastante demostrar recetas porque a veces en las demostraciones es que uno comprende ¿qué pasa? ¿Por qué me botan esa receta y no otra? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Amiga, ¿todo bien? Oiga, hermano, no lo he mirado hoy siquiera, ¿bien? Ah, listo, hermano, entonces sigamos. Entonces miren ahora esta mañas pequeñuelas que aprende uno en el camino de la vida. Entonces los tipos dicen, pues pongamos el dt acá, para que quede de x de qué. De t. Entonces me quedo acá. Yo me quedo diferencial de esta cosa. ¿Lo ven? Y me quedo de x de t, pero todos sabemos que es de x de t, ¿sí o no? ¿Qué es? Velocidad, que fue el truco que usó aquí mi amigo Cubides cuando hizo ese movimiento allá. ¿Sí se acuerdan? Solo que obviamente él ya tenía ¿qué? Él ya tenía masa por aceleración, o la tenía por dv de t, y ahí le quedó otro truco, movió fichas y le salió. ¿Sí estamos? Le salió el b cuadrado y eso. Pero pues a nosotros no nos va a salir esa cosa. Nos va a salir otra situación. Pregunto, ¿ahí vamos? Listo. Ahora pues me hago esta derivada, ¿cierto? Bueno, esta diferenciación acá. Es decir, derivada, la diferenciación ahí. Yo digo, K va a ser igual a la integral. Esto es un producto, o sea que ahora le hago la situación del producto. Entonces yo digo, esto es de M por B, ¿sí estamos? Más M de B. Y todo eso por dB.
Sí, de X de T es de B, ¿no? Ah, discúlpeme, es B. Ah, uy, changorete, si estaba viendo loco el profe. Ya es que no. Como las 9:50 de la noche, ya ni se acuerda cómo se llama.